Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver la unidad uno, que es de el empresario en el derecho privado patrimonial argentino, y donde vamos a ver qué ocurrió qué ocurrió antes de, muy brevemente, qué ocurrió con el derecho comercial antes de la reforma a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015 y cómo rige este derecho comercial a partir de la reforma del Código Civil y Comercial unificado. Vamos a compartir pantalla a partir a partir de ahora, en el cual vamos a ver entonces en esta unidad el empresario, como le llaman el derecho privado patrimonial argentino, el derecho privado porque es el Código Civil y Comercial, como decíamos, y, y bueno, vamos a ver que primero, como decimos acá, si hacemos una síntesis de cómo fue en nuestra historia legal, vamos a ver que primero teníamos el Código Civil por un lado y el Código de Comercio argentino por otra parte. Los dos se fueron reformando en el tiempo y luego de eso empezó a pesar toda una tendencia unificadora que venía de Europa, donde empezaron a unificar tanto el derecho civil y comercial, hablando del derecho privado, precisamente, como el derecho privado unificado, tratado en forma unida. Así fue como se llega a la sanción del Código Civil y Comercial nuestro, unificado en el 2015. En esa unificación vamos a ver que esa unificación va a traer en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como principales caracteres la regulación de la actividad empresaria. Eh, Antes que nada, surgen acá como sujetos dos figuras que son la del empresario y la del consumidor. ¿Por qué? Porque si bien estaba la ley de defensa del consumidor, el mismo código, ahora el Código Civil y Comercial, va a traer también, va a regular el derecho del consumo y las figuras de los derechos del consumidor también. Vamos a ver que lo va a tener la Constitución, lo va a tener el derecho, el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. Em, el derecho comercial va a quedar también unificado con el derecho civil y cruzado por esta constitucionalización que ustedes ya vieron el año pasado, que la Constitución comenzaba a envolver todo el derecho privado completamente. Y bueno, y después, ¿qué pasó con la estructura legislativa del derecho comercial, que antes era todo un código, y ahora cómo funciona? Y bueno, esta unificación no pudo deformar de alguna manera que siguiera una tendencia legislativa, eh, con tendencia legislativa que continuó, que es que si bien no está específicamente dentro del Código Civil y Comercial, hay una serie de leyes comerciales que van a hacer, esta serie de leyes comerciales van a estar aparte, son leyes que están anexas, leyes que están separadas del Código Civil y Comercial, que son comerciales y que siguen teniendo vigencia fuera del Código Civil y Comercial, que es, por ejemplo, están la ley de seguros, la ley de fondos de comercio, la ley de navegación, la ley de entidades financieras, y así un sinnúmero de leyes que van a tratar el tema del comercio específicamente. Entonces, vamos a ver que en este caso, vamos a ver que esta autonomía del derecho comercial, eh, que hablamos, esta autonomía que tenía antes el derecho comercial, ¿qué pasó con ella? ¿Desapareció totalmente? Y bueno, vamos a ver que no desaparece totalmente porque tenía una autonomía científica, tenía una autonomía legislativa y una autonomía pedagógica. Esta autonomía científica, vamos a ver que se refería, por ejemplo, dentro de varios caracteres, se refería a la celeridad de las operaciones. Siempre en el derecho comercial se refería a que todas las operaciones que se hacían en materia comercial eran muy rápidas, tenían que ser muy rápidas por lo rápido que tenía que ser el comercio. No podían ser lentas, a veces como lo es en materia civil, las mismas operaciones en materia civil, en materia comercial tenían que ser rápidas. Así es como aparecen, por ejemplo, la figura del endoso,
cuando hacemos un cheque, un pago en un cheque, un instrumento de estos valores, eh, en vez de, yo le doy en pago un cheque, en vez de que esta persona vaya a cobrar el cheque al banco, directamente paga el comerciante va y paga otros elementos que necesita, insumos que necesita, los paga con ese mismo cheque, no ha ido a cobrarlo al banco. Entonces el otro comerciante hace exactamente lo mismo y el cheque va acelerando el pago y al final alguien va al banco y lo cobra o lo deposita directamente. Hay una celeridad en el movimiento. Lo mismo en los contratos de adhesión. ¿Se acuerdan que vimos en los contratos de adhesión? Lo vimos en tema de los contratos, que son los contratos que vienen predeterminados, que hay personas que han hecho están preredactados, que a veces tienen cláusulas abusivas, por eso vamos a tener los derechos del consumidor para protegerlos, y donde lo único que tenemos que hacer es firmar. Queremos internet, tenemos que firmar con el proveedor. Queremos un seguro, firmamos, ya está hecho el contrato, no es que tenemos que ir, charlar, ver qué cláusulas vamos a poner, qué nos conviene. Queremos un teléfono, lo mismo, telefonía, lo mismo. Entonces, también los contratos de adhesión. Entonces, esto hace que sean muy rápidas las operaciones que lo exige el mismo tráfico mercantil comercial. Y además que los contratos y las obligaciones son normalmente informales, son informales. Está simplificada la forma también por lo mismo, porque la forma, si no, llevan todo un tema de un trámite que lleva también mayor tiempo, y esto va en contra de lo que sería la celeridad de las operaciones. Entonces, todo esto hace que en el derecho privado haya toda una comercialización que está dentro de esto científico que decimos del derecho comercial, que sigue estando, y la defensa del consumidor, que fue tan importante que no bastó con que estuviera la ley de defensa del consumidor y que lo dijera también la Constitución, sino que también se incorporó todo el derecho, el contrato de consumo con la defensa del consumidor, ahora sujeto también sujeto del derecho privado y del derecho mercantil, se incorporó también como sujeto frente al empresario y el consumidor. O sea que esta autonomía científica sigue estando aún dentro de esta unificación de alguna manera. Y después, en cuanto a la autonomía legislativa, bueno, es lo que les contaba recién. Ahora esta autonomía legislativa, que antes hacía que fuera un código totalmente separado, ahora va a ser que es un código parcialmente, o sea, no un código, sino una legislación parcialmente separada, que son esta legislación que les digo que sigue vigente, que son varias leyes que siguen vigentes separadas del código, o sea, leyes que estaban vigentes en materia comercial y que no las derogó la unificación del código, no dijo estas leyes se derogan. Por lo tanto, estas leyes que son netamente comerciales siguen vigentes, entonces podemos decir que tiene una autonomía legislativa parcial porque se mantienen estas leyes de comercio vigentes, como la ley de seguros, como decimos, ley de fondo de comercio, de navegación, entidades financieras, etc. Y en forma pedagógica, la autonomía pedagógica que tenía, es decir, que eran materias que enseñábamos antes, derecho civil o derecho comercial, enseñábamos, bueno, de alguna manera vemos que en el derecho privado estamos haciendo alusión a la parte mercantil o comercial. Ahora, exactamente, estamos enseñando de alguna manera las características especiales que sigue teniendo de alguna manera. Y los principios del derecho comercial, vamos a ver que en los principios del derecho comercial van a atravesarlos también el principio de la buena fe, que abarca todo el derecho privado y no el abuso del derecho, que está en la normativa del Código Civil y Comercial en general. El principio de la publicidad, vamos a ver que acá en el derecho comercial va a regir el tema de que se van a registrar todos los que son los actos y los documentos en el registro público para que cuando estén registrados recién se van a presumir conocidos por todos y van a poder ser oponibles a las terceras personas. Y también que van a presumirse onerosos, la actividad mercantil se presume onerosa, la actividad comercial, porque es una actividad de lucro. Es una actividad de lucro y por lo tanto se presume comercial. Eh, esta presunción de onerosidad está en la normativa de nuestro código. Estos serían los principios dentro del derecho comercial de los más importantes.
Bueno, vamos a ver que dentro dentro de de esta unidad que estamos viendo nosotros, empiezan a estudiar después de la unificación del Código Civil y Comercial los autores de, de la materia, y empiezan a ver que antes el derecho comercial se refería específicamente al comerciante, ¿sí? Todo iba en función del comerciante o el empresario, y el acto de comercio, y el empresario. Comerciante, empresario y el acto de comercio, y ahora, en cambio, el derecho comercial va a tomar otra forma, otro, otra mirada diferente que apunta no tanto al sujeto, sujeto llamado el comerciante o el llamado empresario, sino que va a tomar la mirada desde el punto de vista de la actividad mercantil o de la actividad del comerciante. Entonces, esta va a ser que empiezan a mirar que todo lo que se va legislando está tomando esta mirada más que el sujeto que tomaba antes. El sujeto va a estar, por supuesto, involucrado, no habría actividad si no estuviera el sujeto, pero toma como principal mirada la del derecho a la actividad empresaria. Entonces, desplaza el eje de la caracterización mercantil antes del sujeto empresario o el sujeto comerciante, pasa a la actividad empresaria. Este nuevo derecho comercial, le ponemos entre comillas, porque ahora es derecho privado, está dentro, ya no se concibe al empresario y a la empresa como el eje principal, sino que comienza a cobrar protagonismo, como decimos, esta actividad comercial o actividad empresaria. Es necesario proteger, fíjense cómo lo toma, que es necesario proteger y regular la actividad comercial, porque es la que genera la producción y regular la actividad, porque es la que genera la producción, el intercambio de bienes y servicios. Es decir, de nada sirve que exista un empresario o una empresa si no lleva a cabo una actividad comercial. Si tenemos un empresario o una empresa, pero no lleva a cabo una actividad comercial, y bueno, de nada estaría sirviendo de alguna manera. Em, y dice también, fíjense que dice también aquí, el derecho comercial va a ser la rama del derecho que regula a las empresas. Miren cómo toma otra, mira, antes decíamos comerciante, acto de comercio. Acá dice, el derecho comercial es la rama del derecho que va a regular a las empresas, a a los negocios y a las relaciones dentro del mercado donde se mueven los empresarios. Entonces, veamos cómo es. Cuando regula las empresas, cuando regula los negocios y cuando regula el mercado. ¿Regula las empresas cómo? A través de la regulación de los empresarios. Por ejemplo, cuando toma las normas que van a ver en la unidad 2, que va a hablar de las normas relativas al registro que van a tener que tener los empresarios, a la contabilidad, cómo van a llevar la contabilidad los empresarios, que son las que van a llevar ustedes como contadores, la representación que tienen que tener los empresarios y los factores, los representantes de los empresarios en sus diferentes sucursales, y la responsabilidad que tienen cada uno de ellos en las empresas, cada uno de ellos en las empresas. Regula además los negocios, cómo es regular los negocios, y regula lo que nosotros hemos venido viendo hasta ahora, que son regular las obligaciones que asumen y los contratos que realizan entre empresas y particulares. Entonces, todas las obligaciones y los contratos que realizan las empresas entre sí y las empresas con los particulares, también las regula ese derecho comercial. Entonces vamos a ver nosotros cómo tenemos obligaciones que son para los particulares y otras obligaciones que son entre empresas que van a estar específicamente para la parte mercantil o comercial. Y cómo regula al mercado donde funcionan las empresas y donde se hacen los negocios para ellos, y van a ser las reglas de competencia entre las empresas, la regla de competencia que va a haber entre las empresas, las reglas de defensa de los consumidores, que van van a establecer cómo compiten las empresas entre sí y cómo se defienden los consumidores. Esta ley de defensa de los consumidores, que les digo yo que sigue la ley de defensa de los consumidores, que sigue rigiendo la anterior,
lo que dice la Constitución y lo que ahora dice el Código Civil y Comercial, también como el contrato de consumo, con todos los beneficios que está estableciendo. ¿Mm? Em, bien. Vamos a ver cómo es el empresario como persona jurídica. ¿Cuál es la importancia del empresario como persona jurídica? El empresario como persona jurídica, bueno, tiene una importancia económica, sin ninguna duda, porque acá estamos hablando del tema económico. Y vamos a ver que con respecto a las personas jurídicas, estamos hablando privadas, hay muchas personas jurídicas que sabemos que de todo tipo, asociaciones civiles y sociedades. Pero el tema es que de las asociaciones civiles y las sociedades, vamos a ver que solo las sociedades son los auténticos sujetos mercantiles. Vamos a ver que la ley de sociedades también se modificó, también después de la reforma del código, y las sociedades son los únicos auténticos sujetos mercantiles, no las otras sociedades privadas que van a ver ustedes también en la otra unidad. ¿Por qué? Porque son las únicas que tienen como objeto específico el fin de lucro. Las demás personas jurídicas privadas serán consideradas sujetos mercantiles, pero nada más que al solo efecto de cumplir con las obligaciones contables. Quiere decir que todas las otras sociedades, todas las otras asociaciones o personas jurídicas privadas que no son sociedades, van a tener que cumplir igual con las obligaciones contables, aunque sea de otra manera. ¿Mm? Aunque sea de otra manera. Entonces, vamos a ver por qué, cómo dice la ley de sociedades que es cuándo habrá sociedad. ¿Por qué decimos esto de lo económico? Dice, habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Entonces, habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a los tipos previstos en esta ley, vamos a hacer unos tipos, va a ser la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de capital e industria, cualquiera las características de los tipos que establece la ley. Se obligan a realizar aportes, cada uno de los socios, para aplicarlos ¿a qué? A la producción e intercambio de bienes o servicios. ¿Participando de qué? De los beneficios y soportando las pérdidas. O sea, que entre los socios, unos si tienen beneficios, los van a repartir o los van a aportar de nuevo para ampliar la sociedad. Y si tienen pérdidas, las van a repartir también las pérdidas entre todos. Es netamente económica, netamente económica. Bueno, regulación de la empresa en el Código Civil y Comercial. Vamos a ver qué diferencias hay entre actividad económica organizada, la empresa y el establecimiento. El código, o sea, se puede ver desde de la regulación del código que hay una diferencia entre la actividad económica organizada, una empresa y un establecimiento. Vamos a ver cómo dice, cómo habla el Código Civil y Comercial de la empresa. Vamos a ver si lo define o no lo define. Y sí habla de la actividad económica organizada, como vimos recién en el código, que son una actividad económica organizada precisamente para establecer productos, para dar bienes y servicios, y con esa actividad económica organizada producir bienes y servicios y repartir beneficios y pérdidas, buscar un beneficio, una esperanza de beneficios y no soportar las pérdidas. Habla también de la conservación de la empresa. Esto es una parte que es muy importante, la reforma que hace el Código Civil y Comercial dentro de la reforma, y se va a ver mucho en la regulación de las empresas familiares, mucho en la regulación de las empresas familiares. ¿En qué se ve? Em, Vamos a verlo y los vamos a enumerar enseguida, cómo va a ser que en las empresas familiares va a tratar de que éstas se mantengan apoyándolo con una serie de legislación donde va manteniendo la unión de la familia y sosteniendo a la familia que está trabajando en la empresa. Ya lo vamos a ver enseguida.
y cómo la relación entre la empresa y el empresario. Y acá se ve netamente, en la empresa familiar, se ve netamente cómo lo suma para proteger la empresa, protege al empresario netamente que está trabajándola. Bueno, veamos qué dice, qué pasa con qué concepto de empresa trata, que trata el código. A ver qué dice el código respecto a esto. Entonces vamos a ver, concepto de empresa. En cuanto al concepto de empresa, vamos a ver que cuando miramos el código, vamos a ver que no existe en nuestro sistema jurídico una definición clara de empresa. No existe una definición clara. Pero si bien el término empresa aparece en varias leyes, varias otras leyes, que no son el Código Civil y Comercial, que tampoco son derecho privado, por ejemplo, aparece en la Ley de Contrato de Trabajo, que es la legislación laboral, aparece en la Ley General de Sociedades, aparece en la Ley Fiscal, donde están el tema de los impuestos. Cada una de estas leyes contempla la empresa y hace una definición de empresa, pero tratándola desde su punto de vista, es decir, tratando la empresa desde el punto de vista, desde la relación de empleador y empleado, desde en la Ley General de Sociedades hablando de la relación de los socios, y en la fiscal hablando el tema impositivo concretamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Un concepto jurídico desde el punto de vista que estamos viendo nosotros el derecho privado y en esta parte mercantil o comercial, vemos que es imposible desarrollar un concepto jurídico de empresa, por un lado. Por otro lado, tampoco se la considera como un sujeto de derecho, ni no se le considera a la empresa como un sujeto de derecho, ni tampoco se le reconoce que tenga una personalidad jurídica. Entonces, si nos preguntamos a qué se debe esta imposibilidad, y la imposibilidad se debe a que es un fenómeno exclusivamente económico, exclusivamente económico. Por eso decimos que, por ejemplo, el caso de la sociedad es la única que tendría, por ejemplo, de todas cuando hablamos el caso de la personalidad de sociedades, personalidad jurídica, la que tendría el interés económico. Entonces, se debe a un fenómeno exclusivamente económico, puede ser una persona humana con interés económico, ¿no? La noción de empresa va a surgir en el campo de la economía, el concepto económico, decimos acá, pues establecemos claramente, vamos a buscar un concepto económico. La noción de empresa surge en el campo de la economía para designar cierta organización de los factores de producción. Claramente que acá lo que buscamos es esto, que la empresa es la que va a tratar de organizar los factores de la producción. Entonces la podríamos definir como qué, como una organización que la empresa lo que hace es una organización de producción de bienes o de servicios destinados a ser vendidos con la esperanza de realizar beneficios. Una organización de producción de bienes, ¿sí? Producción de bienes, bienes concretos, produce muebles, produce alimentos, o de servicios, da servicios de teléfonos, da servicios de internet, destinados a ser vendidos con la esperanza de realizar beneficios, obtener un lucro, lo que está buscando es obtener un lucro. En cambio, hay otras asociaciones que no, que hacen, o fundaciones que hacen beneficios, o sea, producen beneficios, pero no para obtener un lucro, sino para dar beneficios de bien común, simplemente. Bien, entonces vamos a ver, en esta definición, vamos a ver que se desprenden ciertos parámetros en esta definición. Primero, que es una organización la empresa, que está generada para el ejercicio habitual en su profesión de una actividad económica, no una actividad de beneficio, de beneficio de buena voluntad. Utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de sus fines que se invierta capital y aporte mano de obra para hacerlo. Y además asume la obtención del beneficio, asume la obtención de que se obtenga el beneficio, como decíamos recién, o que también asume la posibilidad del riesgo propio de la actividad. ¿Mm? ¿Qué clases de empresas hay?
Bueno, las clases de empresas que tenemos va a depender de las dimensiones de la empresa. Vamos a tener desde de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Hay empresas multinacionales, o sea, que atraviesan el tema que están en distintos estados, y empresas familiares, empresas familiares. Bueno, vamos a dedicarnos a empresas familiares para insistir en esto que les decía yo, acá en esta, la conservación de la empresa, que se ve mucho en la regulación de la empresa, sino en general trata de la conservación de toda empresa, ¿no? La conservación de toda empresa también la vamos a ver en el punto que trata de la parte final de la unidad que trata de la transferencia a fondos de comercio, pero acá vamos a verlo ahora en el tema de la familia. El Código Civil y Comercial dice y sus efectos sobre las empresas familiares. Bueno, en el Código Civil y Comercial y sus efectos sobre las empresas familiares vamos a ver que el código nuevo del 2015 va a poner algo que no existía antes. Es decir, primero se va a dedicar a establecer que si existe una empresa familiar, vamos a tener en cuenta que en la empresa familiar existen, por ejemplo, hay un abuelo o un padre que trabaja en una empresa, o sea, ha creado una empresa que creó el abuelo, sigue el padre, por ahí, y ahí tiene varios hijos. Algunos hijos se han casado, otros hijos se han ido, se han dedicado a otra actividad, han tomado otra profesión, y hay un hijo que se ha quedado trabajando con el padre, por ejemplo. Uno se ha quedado con el padre asumiendo los beneficios y los riesgos que tiene la actividad, pero al lado del padre siguiendo la actividad de la empresa. Otro tiene una profesión, otro se ha ido a otro lado, se ha dedicado a otra cosa. El tema es que llegado el momento del fallecimiento del padre, ocurría antes de que bueno, venía el tema de dividir los bienes. Al profesional que se dedicaba a otra cosa, al otro que estaba en otro lugar dedicándose a otra cosa, lo que no les interesaba el tema del negocio, solo al hijo que había dado todos sus años al lado del padre para tratar de seguir con esa empresa, donde había personal, personal que estaba dedicado al mantenimiento de la empresa. Entonces, en función de eso, de todas maneras, por la ley, el Código Civil anterior decía, bueno, que podían, si no querían los herederos continuar con esto, pedir que se dividiera la herencia. Y cuando eran varios hijos, o sea, si aunque quisiera el hijo que estaba en la empresa familiar, eh, quería comprarle la parte de los otros hermanos para continuar con la empresa, no le alcanzaba el dinero porque eran más los otros hermanos que él, o sea, no le alcanzaba el dinero para poder comprarlo. Entonces se tenía que desarmar la empresa, repartirla, la pérdida de trabajo para la gente que trabajaba en la empresa, la pérdida de trabajo para el hermano que había estado toda su vida hasta ese momento trabajando en la empresa, la pérdida de la empresa en sí, para repartir el dinero entre los hermanos. Ahora vamos a ver que la ley va a proteger a ese hijo o el familiar que sea que se haya quedado al lado del padre trabajando, dándole una prioridad sobre los otros hermanos. Incluso si el padre le hubiese donado algo antes, ¿sí? En vida también, para que no lo puedan reclamar como una donación de bienes que alteraría la legítima, eso se llama la porción legítima, es decir, que todos tienen que tener iguales, es decir, ese bien que se le ha donado lo vamos a traer de nuevo porque está alterando, se llevó más de lo que nos tocaría a todos por igual. También lo permite, va a tener una serie de elementos que van a ver que va a proteger fuertemente a que la empresa continúe, que continúe no solo la empresa como actividad económica, sin duda como actividad económica, como la fuente de trabajo para la gente que está ahí, para el hijo que dedicó sus años, el hijo familiar que dedicó sus años al lado trabajando en esta empresa, y que los otros se dedicaron a otra cosa. Miren, por ejemplo, vamos a ver, fortalecimiento del valor legal del protocolo o los acuerdos familiares de la empresa familiar. Puede el padre haber hecho acuerdos familiares con respecto a esto y dice que van a tener un valor pleno eh, el Código Civil y Comercial respecto a esto. Brinda la posibilidad de constituir un contrato de fideicomiso societario integrado únicamente por miembros de la familia empresaria. Constituir un fideicomiso
integrado únicamente por miembros de la familia empresaria para tratar de mantener a esa familia unida y mantener la empresa, ¿sí?, familiar como una unidad funcionando sin que haya otros miembros que no sean de la familia directa, a los efectos de que no empiecen a complicar las situaciones y complicar la continuidad de la empresa. Facilita el plan de sucesión de la empresa familiar, como les digo yo, esto que les estaba contando recién. Admite el pacto sobre herencia futura cuando se trata de una empresa familiar. ¿Qué es esto del pacto sobre la herencia futura? El pacto sobre la herencia futura implica que por ejemplo, el pacto de herencia futura está prohibida. ¿Por qué? Es decir, que se piense, haga un pacto sobre alguien pensando que alguien, si se muere, vamos a pactar qué es lo que se hace con los bienes. Es muy triste estar pensando, viendo a ver cómo se reparten los bienes de alguien que no se ha muerto. Pero en este caso se admite el pacto sobre herencia futura a los efectos de que la empresa familiar quede ordenada, ¿sí? Quede ordenada y continúe su funcionamiento, como les vengo diciendo. Fíjense que todo tiene el mismo sentido. Le dan dentro de la división de los bienes, cada hijo tiene una porción, pero el padre puede tener una porción más en general, una porción más para repartir a alguien que él quiera. En este caso, le aumenta la porción disponible del padre, por ejemplo, para dársela al hijo que trabaja con él. Limita a los parientes políticos, o sea, para no mezclar y que sea netamente familiar y que no hayan después problemas con los parientes políticos. ¿Por qué? Por problemas de divorcio, por problemas con ellos. Permite el matrimonio con separación de bienes. ¿Qué significa el matrimonio con separación de bienes? Significa que cuando se casan, por ejemplo, las personas puede hacerse y tienen bienes que traen con anterioridad, que es de los padres, de los abuelos, que no es de los que se casan, ¿sí?, del hijo o nieto que se casa, pueda hacer, y a veces es muy conveniente hacerlo, hacer con escribano, y se lleva eso al registro civil, un casamiento es decir, con separación de bienes, donde quedan claramente establecido que esos bienes que tiene que viene trayendo son bienes propios, no van a ser conyugales, no son del matrimonio. Se entiende como bienes conyugales aquellos que se adquieren con el matrimonio. Cuando están con el matrimonio los que van ingresando, pero si no se aclara que hay separación de bienes, que estos son míos, es como después se venden para comprar una casa, se venden para hacer algo y ya quedan como diluidos como conyugales y no se aclara que son separación de bienes. Y en los matrimonios por comunidad de ganancia otorga carácter de propio a los resultados capitalizados. Cuando se vende algo, también queda poner carácter de propio a todos esos que van viniendo de exclusivamente la empresa familiar. Previene y soluciona conflictos porque establece también un arbitraje para dirimir conflictos. Un arbitraje es como una mediación para dirimir los conflictos en las cuestiones patrimoniales de las empresas familiares. Lo regula, cómo se establece un arbitraje, una mediación, cuando hay problemas de bienes, de patrimonio en la empresa familiar, para que no tengan que ir a juicio, no tenga que alguien que se pueda resolver dentro de la empresa. Reduce las posibilidades de reclamar la propiedad ya donada a favor de un heredero. Esto que digo, si el padre donó ya algo donado a un heredero, que no lo puedan reclamar para traerlo de nuevo. En casos de divorcio o sucesión, atribuye preferentemente la empresa al socio familiar. Esto que les decía, en caso de divorcio o sucesión, en el caso de sucesión, que hay una prioridad entre si fueran el caso que yo les di, que el hijo que se quedó trabajando con el padre y los otros hermanos se dedicaron a otra cosa, atribuye preferentemente que la empresa se la quede el hijo que estaba trabajando con el padre. Reduce riesgos empresarios, fortalece a las empresas familiares informales. Vamos a ver que en la ley de sociedades vamos a tener que las sociedades de hecho. Existen las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, como les decía, las de capital industria, las en comandita, etcétera, etcétera, y dentro de ellas las sociedades de hecho. Es decir, que no tomaron ninguno de los tipos que ofrece la ley de sociedades y se llaman las sociedades de hecho,
Estas dice que las va a fortalecer, que a veces como son familiares no han tomado ninguno de los tipos, no han creado ninguno de los tipos, las va a fortalecer esas empresas familiares informales, que se llaman las de la sección 4 de la ley. Esa sección 4 de la Ley General de Sociedades, esa sección LGC, LGS. Admite a la sociedad anónima unipersonal, que es la nueva de la Ley General de Sociedades, que basta que haya una sola persona para poder ser esa sociedad anónima. Y además hay otra cosa, antes no se podía hacer, esto es la ley de sociedades lo modificó, ¿no? Pero viene muy bien para las empresas familiares. No podían ser socios, Manuel, no podían ser socios los esposos, los cónyuges, no podían ser socios. En cambio, a la Ley General de Sociedades, ahora la nueva, da capacidad a los cónyuges para ser socios entre sí, a los esposos. Pueden ser socios entre sí. Entonces, en estas empresas familiares viene perfectamente de que, para favorecer la empresa familiar, de que puedan ser socios entre sí. Miren todo lo que se ha hecho como para favorecer la empresa familiar, que no se vaya a perder, regularla de todas maneras para tratar de mantenerla en su conjunto, funcionando para todo, para que funcione la empresa, para que funcione la fuente de trabajo y para que funcione como empresario los empresarios familiares. Eh, Bien, vamos a... ¿Cuáles son los elementos de la empresa? Bueno, ¿cuáles son los elementos de la empresa? Bueno, los elementos de la empresa, no sé por qué ha aparecido esto de diseño por su propia cuenta. Eh, Elementos de la empresa. Tenemos los elementos de la empresa, va a tener elementos materiales, establecimiento, los elementos materiales, va a tener ¿se acuerdan que decíamos que distinguíamos entre el empresario, la empresa y y el establecimiento? Bueno, del empresario hemos hablado, de la empresa hemos hablado, y del establecimiento, fíjense que el establecimiento no es más que un elemento material de la empresa. El establecimiento, que puede ser propio o no, el lugar donde están las instalaciones. El establecimiento propio puede ser propio o no. Las instalaciones, las mercaderías, las materias primas, el capital, propio o no. Elementos personales. Los elementos personales va a ser realmente la gente que trabaja con ellos. Por ejemplo, el factor es el gerente. Por ejemplo, si tenemos el factor en el banco, por ejemplo, o en el BEA, tiene distintas sucursales, en cada uno tiene un gerente. En el banco, cada sucursal tiene un gerente. Después tienen los dependientes, los empleados y obreros, los profesionales y los asesores, todos los que ayudan a realizar la tarea permanente. Los elementos inmateriales, a ver, elementos inmateriales serían la clientela, los elementos inmateriales, la clientela que tiene esa empresa, las referencias comerciales, los programas informáticos, los software que se hayan hecho para la empresa, el valor llave que es la aptitud del establecimiento para producir ganancias futuras. Es decir, el valor llave es cómo tiene el establecimiento, es decir, la capacidad que tiene por lo que produce, por lo que tiene, por la clientela, por todo de seguir produciendo ganancias en el futuro. Si alguien lo quisiera comprar, vamos a ver ahora con el Fondo de Comercio, si alguien lo quisiera comprar, ¿cómo sería? El nombre comercial, cómo se llama, el emblema, que es el signo gráfico también, la gráfica de la empresa, la enseña, que es la inscripción que tiene al frente del local, las marcas, las patentes, los modelos y diseños industriales, diseñados expresamente para la empresa, y todos los contratos de trabajo que tiene con los empleados. Eh, bueno, ¿qué formas tiene de descentralizar la actividad empresaria?
La forma de centralizar la actividad empresaria, vamos a ver que vamos a tener una sucursal, agencia o filiales. La sucursal es, la sucursal es un establecimiento secundario que depende de la casa central a cargo de un encargado, como dijimos el factor. Por ejemplo, la sucursal es un banco, o sea, la sucursal es el BEA. ¿Sí? Es un secundario que depende de la casa central, pero a cargo de un encargado. Cualquiera de las que, como dijimos así, del BEA o del banco. La agencia ya es más chica, es una simple oficina administrativa que no está facultada para realizar negocios. Solo puede entregar mercaderías, puede cobrar, pero nada más. Y en cambio, la filial es muy distinto, fíjense, dice, es una sociedad independiente de la sociedad madre, ya que cada una tiene su propia personalidad y su propio patrimonio. La filial tiene personería jurídica propia y tiene patrimonio propio, ¿sí? Y es independiente de la sociedad madre. Si bien eh, realiza los mismos productos y los mismos bienes. ¿Mm? Y ahora vamos a ver el, el último punto, que es el empresario, la empresa y el fondo de comercio. A ver si puedo sacar esto que ha venido acá, no sé por qué. Bueno, empresario, empresa y fondo de comercio. En cuanto al empresario, la empresa y el fondo de comercio, vamos a ver que son, decimos, conceptos diferenciados y se va a referir, en realidad lo que buscamos nosotros, el fondo de comercio tiene que ver con el establecimiento, esto que vinimos nosotros diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene qué es lo que tiene la empresa? Que dijimos que tiene elementos materiales, inmateriales, todo esto que veníamos mencionando recién, elementos materiales, elementos personales, elementos inmateriales, ¿m? Todos esos van a constituir lo que se llama el fondo de comercio. Pero vamos a ver que están conceptos diferenciados, como decimos. Pero este fondo de comercio, ¿sí? Eh, se reguló una ley, que esa ley es una de las que sigue vigente, que le decía yo que no está en el Código Civil y Comercial, pero que es una ley que estaba vigente aparte del Código y que sigue vigente anexa sola, funciona aparte, como la ley de navegación, como la ley de cheques, que sigue vigente aparte, comercial netamente, y que se refiere a este tema de la conservación de las empresas. Conservación de la empresa. ¿A qué se refiere? Transmisión de establecimientos comerciales e industriales, razón y finalidad, dice. Nos pide el programa a nosotros. La ley 11.867 se refiere a cuando alguien quiere vender, por ejemplo, el empresario quiere vender, la empresa, ¿cómo hace para que se conserve la empresa, que pueda venderse de tal manera que se venda, si es posible, se venda funcionando y hasta con las personas trabajando, ¿sí? O de no ser así, bueno, que sea es decir, bueno, lo vendo funcionando, no con las personas trabajando, pero con las personas que queden totalmente pagas y que se asegure que queden totalmente pagadas los créditos laborales eh, con seguridad. Implementó todo un mecanismo para esto, pero lo ideal es que se venda funcionando. Entonces, esto es muy importante, que esta es la transferencia de fondos de comercio, esta ley, la ley 11.867. ¿Qué es el fondo de comercio? El fondo de comercio es el conjunto de bienes materiales e inmateriales, esos que leímos, organizados por el empresario para el ejercicio de su actividad. La diferencia con la empresa, ¿cuál es? Mientras la empresa es la actividad organizada, el establecimiento es un conjunto de bienes. ¿Se acuerdan que les dije? El establecimiento es algo estático, el establecimiento, donde están. Encontramos en la empresa un elemento, pero así como es estático el establecimiento, encontramos en la empresa un elemento dinámico, que es la actividad, que no existe en el establecimiento. La empresa en sí sería el establecimiento en movimiento, el establecimiento en actividad. La diferencia con el local sería el lugar físico, la oficina, el edificio, pero el fondo de comercio
El fondo de comercio como establecimiento es mucho más amplio y abarca, porque no es que vende el establecimiento, abarca tanto bienes materiales como inmateriales, la clientela, el nombre comercial, todo eso que vimos recién nosotros como que tenía la empresa. Entonces, elementos comprendidos en la transferencia a un fondo de comercio. Si yo quiero transferir el fondo de comercio, pero no le llama a la empresa. Los elementos materiales, las instalaciones, los muebles, las máquinas, materias primas, el nombre comercial enseña, emblema, las distinciones honoríficas, supónganse, los premios, distinciones honoríficas son los premios que ha recibido la empresa, por ejemplo, los premios por distinción, por realmente, por ser el local más distinguido de la venta de helados, de la venta de lo que sea, de cafés, de lo que fuera. Valor llave es la aptitud del establecimiento de producir ganancias futuras. Claro, vende ese lugar y tiene tanta importancia la valor llave porque sabe que la gente conoce que en ese lugar, si lo vende funcionando, en ese lugar se vende helados espectaculares o cafés espectaculares o se come muy bien o toda la atención que tiene ahí es espectacular, entonces produciría ganancias futuras muy fácil, no es como un negocio nuevo que la gente no sabe cómo funcionaría. Eh, la clientela, bueno, el derecho al local, que es el derecho del adquirente de usar y gozar del local donde funcione. Ojo, derecho al local es el derecho del adquirente, el comprador, de usar y gozar del local donde funcione. De usar y gozar, no de comprar el lugar, o sea, no es el derecho al inmueble, a la propiedad del inmueble, es de usar y gozar, o sea, que si el inmueble fuera de propiedad del empresario que vende, ¿sí? No tiene por qué dárselo, le daría un contrato de locación, por ejemplo, para que lo use, o si fuera de otra persona, de un tercero, bueno, no sé, tendría que la otra persona ver si el otro le hace un contrato de locación. Lo máximo que podría hacer él es tratar de ver si podría eh, hablar con la otra persona para aconsejarle o decirle de que sería bueno que le hiciera un contrato de locación. ¿Mm? Todas las marcas y patentes que tenga de invención, modelos y diseños industriales, los programas informáticos que se hicieron para la empresa y el contrato de trabajo de los empleados, como decíamos, para si se pudieran mantener, que es lo que busca la conservación de la empresa, como decíamos. La finalidad de la ley, ¿cuál es? Esto es muy importante y es seguro que se los pregunto, ¿no? La finalidad de la ley, ¿cuál es? Transferir el fondo de comercio en bloque. Transferir el fondo de comercio en bloque, como les digo, entero, y funcionando, para evitar el cierre y reapertura de la empresa. Transferir el fondo de comercio en bloque y funcionando, uno. Dos, la protección de los acreedores. ¿Qué acreedores? ¿De qué acreedores estoy hablando? Estoy hablando de aquellos cuyos créditos deben proceder de las mercaderías u otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo. Por ejemplo, la protección de los acreedores, ¿qué significa? Es decir, por ejemplo, la gente que le ha vendido los insumos para hacer, supónganse que eran los helados, o que era para hacer el café, o que era para hacer para el restaurante. Entonces, o de si es gente que trabajaba y ya no trabaja más, los trabajadores, la protección de los acreedores que tengan que ver con las mercaderías o efectos que tengan que ver con el negocio, no de otros deudores que tenga él por otro lado, que tengan que ver con el negocio. ¿Por qué es esto? Porque lo importante es que si se vende, que no sea una estafa para los acreedores la venta, no sea una estafa para los acreedores, y además que el que compra sepa que compra y que compra libre de toda deuda. O sea, como va a estar en funcionamiento, que no le vengan a golpear la puerta por las deudas que tiene. Entonces van a ver el sistema que tiene para esto. Entonces, lo que busca en definitiva, entonces, proteger la integridad del Fondo de Comercio como una universalidad y sobre todo para que siga funcionando, proteger los intereses de los acreedores que tengan créditos que tengan que ver, deudas que tengan que ver con el funcionamiento del lugar, o ya les digo, para venderle cosas para el lugar o gente que trabajó, y otorgar seguridad al adquirente, al comprador, de que las pretensiones de los acreedores serán satisfechas con el precio de la venta, que se van a cobrar con el precio de la venta, asegurándose que él recibe un fondo de comercio libre de todo deuda. ¿Mm? Entonces, eh, esta ley 11.867 es transmisión de establecimientos comerciales o industriales y declara como elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio a los efectos de su transmisión por cualquier título, todo esto que vimos nosotros recién. Entonces, todo lo que vimos
como constitutivos de la empresa o constitutivos del fondo de comercio. ¿Qué no está incluido? Lo que no está incluido, como les dije yo, son los contratos inmuebles, créditos, contratos inmuebles. El derecho es al uso y goce del inmueble y no al derecho a la transmisión de la propiedad del mismo. Si es propietario, se lo alquila, y si es locatario del local, le transfiere su contrato de locación si es que se lo permite. El contrato de locación sí se puede ceder. No sabemos si se puede ceder, va a depender de lo que diga el contrato. ¿Y qué cosas se pueden pactar en esta posibilidad de transferencia al fondo de comercio? Se puede pactar. Uno, el deber de diligencia, es decir, no, yo no tengo la propiedad, pero puedo gestionar y facilitar la transferencia del contrato de locación del dueño. Puedo gestionarlo, diligencia. Y la otra, la obligación de no concurrencia, que es la prohibición, una obligación de no hacer, fíjense, la prohibición de competencia por parte del vendedor en la zona de influencia. Es decir, no te voy a poner un negocio igual a la media cuadra, que sé que entonces la clientela, como me conoce a mí, se va a ir a mi negocio y no al tuyo. Esto es una prohibición de hacer una competencia desleal, ponerlo en el contrato. Eso se puede hacer. Bueno, puede ser, la venta puede ser, la transmisión por venta puede ser a cualquier título, puede ser oneroso o gratuito, pero les aclaro, gratuito podría ser solamente si no hubiese ningún acreedor. Si se hiciera gratuito habiendo acreedores, significaría una estafa de la que serían responsables tanto el comprador, el vendedor, el escribano que intervenga y el martillero, si fuera por subasta, el martillero que intervenga. Puede hacerse de dos maneras: en forma directa, ¿m? Una venta directa con un escribano, puede ser, o una venta por remate público. ¿Cómo se hacen los remates? Ahí sería responsable el martillero. Acá van a ser responsables de que los acreedores que se deban, se paguen. Entonces, ¿cómo se hace? Van a ver qué se va a hacer. ¿Cómo se hace la operación que dice la ley? Es que el vendedor tiene que, fíjense, tiene que, cuando decide vender, tiene el comprador, tiene que hacer un boleto donde diga que va a vender y tiene que publicarlo, se llama un edicto, una publicación en el boletín oficial, que es el que se publica, el boletín oficial que hay es nacional, provincial o municipal, depende de donde sea el lugar, hay en todos lugares del estado, y en los diarios, en un diario de mayor circulación del lugar donde está. Si es acá en San Rafael puede ser el de Mendoza, si es en Buenos Aires, en el diario de Buenos Aires, durante 5 días diciendo que va a vender, ¿sí? Y que debiendo indicarse, fíjense acá lo que está en verde, dice la clase y ubicación del negocio. Es decir, ¿qué ubicación? ¿Es una heladería? ¿Es una cafetería? ¿Es un restaurante? ¿Es lo que sea? ¿Una industria? Y clase y ubicación del negocio. ¿Cuál es dónde está? Nombre y domicilio del vendedor, nombre y domicilio del comprador. Y en caso que interviniesen, el nombre y domicilio del rematador, nombre y domicilio del escribano del rematador, si es se vende en remate público, y del escribano si se vende en forma directa, con cuya reactuación se va a realizar el acto, para que se enteren en 5 días. Dice, ¿qué es qué es la transferencia? Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso gratuito. Gratuito ya sabemos que no tiene que haber acreedor. Medios de enajenación, como les dije, directa privada o remate público. La transferencia privada, como les dije, la secuencia es primero el boleto provisorio. En ese boleto provisorio donde puso el nombre de estos, en cada uno de ellos también tiene que entregar un listado de los acreedores. Es decir, ¿quién le debe? Me debe el que me vendía el azúcar, el que me vendía esto, el que me vendía el otro, el que me vendía la máquina, el otro, no sé, un trabajador que había despedido, todo el listado de los acreedores con el nombre y domicilio, también. Ahí publico en los edictos un anuncio, en el boletín oficial y diario por 5 días, como les dije yo, acá les he hecho como una síntesis. Y acá
¿Qué va a pasar? En esos 5 días hay que esperar 10 días más, están acá puestos 10 días más, ¿para qué? Que cuando lean los diarios se puedan enterar los acreedores, primero los que están nombrados y efectivamente ese es el monto de la deuda, y los que no están nombrados, por ejemplo, que han sido omitidos y no se han puesto, puedan presentarse, se llaman oposiciones de los acreedores. Los acreedores que no han sido tenidos en cuenta, o que tienen 10 días después de la última publicación de estos 5 días, desde la última publicación, reclamando que se deposite el dinero, ¿sí? Y para depositar el dinero de sus deudas, tienen que acreditarlo, ¿cierto? Con los papeles y todo, acreditar de que ellos son realmente acreedores y solicitar, hacer todo un procedimiento para solicitar que se embarguen, ¿m? Tienen 20 días para que se embarguen. Embargue quiere decir que de la plata que va a pagar el comprador, se embarguen, se queden embargadas, separadas, embargadas para pagarles a ellos esa deuda. Si no lo hacen en 20 días, van a perder toda posibilidad de cobrar. Entonces, luego de eso, se va a dejar el saldo desembargado para que después se les pague y luego se va a hacer se le va a dar la posesión, que es la tradición. ¿Se acuerdan? Deben haber visto ustedes en Derechos Reales en primer año, es decir, se les dé la tradición, físicamente se les dé la tradición de los bienes y el documento definitivo de transferencia privada. Y luego se inscriba la transferencia en el registro público. Hay un libro específico que es para transferencias de fondo de comercio. Y después vamos a tener las responsabilidades, va a decir la ley, las responsabilidades en el caso de que no se le haya pagado a alguien o las omisiones de no pagar o no dejar embargo, o no haber cumplido los días de cuidado que tienen que tener para no pagarles a los acreedores con la plata esta de la venta. Van a ser responsables tanto el vendedor, el comprador, el rematador si se hizo por remate público o el escribano en el caso que se haya hecho por venta directa. Esto es lo que dice eh, después lo que sigue, las diapositivas que siguen a continuación. El acuerdo marco, promesa de enajenación, primer paso, identificar cuál es el activo, o sea, qué inventario hay de bienes, y los derechos que tiene, la identificación del pasivo, es decir, qué créditos adeudados hay, con el nombre y domicilio de los acreedores, como les dije yo, monto de los créditos y fechas de vencimiento, resumen que les dije yo. Después tenemos la publicación, el anuncio por 5 días, el boletín oficial, diarios o periódicos del lugar. Bueno, clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor, del comprador, rematador, del escribano. El documento de transmisión se va a poder hacer recién después de 10 días de la última publicación, como dijimos. Y después de eso, después van a reclamar, se pueden presentar después de los 10 días, reclamando la retención del importe y el depósito. Pasado el término ese señalado, sin que no se haya efectuado el embargo respectivo, las sumas depositadas pueden ser retiradas por el vendedor, siempre y cuando no han hecho el embargo en los 20 días que habíamos dicho. Las oposiciones ya saben, las dijimos, que son los acreedores afectados por la transferencia porque no se incluyeron en la denuncia, o tenían que denunciarlos, no, los incluidos en la denuncia, los omitidos, o que faltaba plata, los denunciaron, pero faltaba plata, y tienen plazo de 10 días contados a partir del último dicto y 20 días para hacer el embargo, como les dije yo. Repaso. 20 días a fin de que los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial. Bueno, luego de eso, transcurrido el plazo, sin mediar oposición, o si medió oposición, se pagó, ya se puede, por escrito, inscribirse entre los 10 días en el registro público de comercio, en un registro especial creado de efecto, la venta. Acá se suscribe el documento de transmisión, como les conté, tradición, se entregan las cosas, se paga el precio, se retiene para contingencias una parte del dinero para posibles contingencias y se deposita en el Banco de la Nación Argentina, esa plata.
Eh, bueno, todo lo mismo, liquidación de los montos contingentes, no interesa mucho. Bueno, acá dice que no podrá, esto también es importante, dice, no puede efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial por un precio inferior al de los créditos. Sería lo mismo que hacerla gratuita, porque eso sería un fraude, ¿m? Claramente. Tiene que ser por un precio mayor al de o igual al de los créditos que hay, para no dejar a la gente impaga. Esto va a suceder en la venta directa, eh, directa o privada. En cambio, si fuera por remate, ¿m? Si fuera por remate, eso no va a pasar porque en el remate es por lo que salga en el remate. Entonces, en el remate, bueno, el remate va a depositar en el Banco de la Nación Argentina en lo que salga, se cobrará la comisión al rematador y bueno, ahí es la plata que salió, ¿m? En el caso del remate. Responsabilidad, bueno, esto es lo que le dije, las omisiones, transgresiones de lo establecido van a ser responsables solidariamente de lo que no se les haya pagado a los acreedores que hubieran omitido, tanto el comprador, el vendedor, el martillero, el escribano, depende si ha sido una venta directa o una venta por remate, si actuó el martillero o si actuó el escribano, por importe de los créditos que resultaran impagos, hasta el monte del precio de lo vendido. ¿Por qué? Por importe de los precios de los créditos que quedaron impagos porque no hicieron ellos bien las cosas. Van a tener esa responsabilidad. Responsabilidad solidaria, por importe de los créditos impagos, hasta el precio de los vendidos. Es lo mismo. Bueno, y en el caso esto es lo que les dice acá, el caso del remate público, acá no, en el caso del remate público hace hasta el precio del remate de lo que se obtuvo en el remate público, es diferente al directo. Lo demás se va a depositar en el banco destinado a recibir los depósitos judiciales y luego eh, el remate público se puede hacer de dos maneras, que es en bloque todo, o se puede vender si no lo venden en bloque todo el establecimiento funcionando, ir vendiendo no sé, por sillas, por mesas, por separado, con un inventario por separado. Acá si el precio del remate no alcanza, se deposita íntegramente en el Banco de la Nación Argentina. En este caso, es diferente al directo, porque acá cuando se hace por remate, pues no se ha podido vender de otra manera. Bueno, y la inscripción, que también ya la dijimos, se va a inscribir después de todo eso en el libro correspondiente para inscripción de las transmisiones de establecimientos comerciales e industriales. Y ahí pagarán los impuestos que tengan que pagar. Y ahí hemos terminado la unidad 1. Bueno, entonces acá dejamos de grabar. Un segundito. Vamos a dejar de compartir primero. Cualquier pregunta después me las hacen en dejar de compartir. Detener grabación. Cualquier pregunta me las hacen después en la consulta.